Well, once again, it's a blessing to be here to share God's word with you. Una vez más, es una gran bendición estar hoy aquí, compartir la palabra de Dios con ustedes. Isn't God good? ¿No es Dios bueno? Amen. He's not good some of the time. Él no es bueno algunas veces. He's good all the time. Él es bueno siempre. Amen. So we want to bring a word to you this morning Vamos a compartir con ustedes una palabra esta mañana. that the Lord has laid upon our heart. Es algo que Él ha puesto en mi corazón. And the title of the sermon is Y el título de este sermón es Choices Along the Way. Decisiones en el camino. And it's going to be found in Genesis chapter 16, Y va a ser muy emocionante y vamos a estar en Génesis 16, verses 1 through 6. del verso 1 al 6. You know, last time I was here, I shared, Recuerdan que la última vez que estuve aquí compartí con ustedes and we talked about Abraham. y hablamos de Abraham. And I want to talk a little bit more about Y Abraham. quiero hablar un poquito más acerca de Abraham. As I said before, Como les dije antes, he's one of my favorite characters in the scriptures. es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. But before we get started, Pero antes de que comencemos, you know, back in September en septiembre, of 1980, en los 80s, I got married to this wonderful woman, yo me casé con una mujer maravillosa Regina. que se llama Regina. And don't fall out your seat, but No se caigan de sus asientos. when me and Regina were talking about marriage, Pero vamos a hablar un poquito de matrimonio. we wanted to have 12 children. Y cuando ellos empezaron a hablar de eso, querían tener 12 chiquitos. And then as time went along, Y el tiempo pasó we dropped it down to 10. y dijeron, no, mejor 10. And God has been so gracious Y Dios ha sido tan bueno that He's given us 8. y que nos dio 8. You see, God has provided all along the way. ¿Sabe? Dios ha sido de provisión durante todo el camino. God has given us Y Él nos ha dado 5 girls 5 chiquitas and 3 boys. y 3 chiquitos. But our desire Pero nuestro anhelo was to have 10, era tener 10. and He really did give us 10. Pero Él en realidad nos dio 10. My wife had 2 miscarriages. Porque también perdimos 2. And you might be thinking in your heart, Y tal vez ustedes piensan, how in the world pero ¿cómo pasó eso? did they take care of all those children? ¿Cómo hicieron para cuidar 8 chiquitos? Where did the money come from? ¿De dónde vino tanto dinero? Well, let me tell you a little story. Pero voy a decirles una historia. Before we got married, Antes de casarnos, no, I didn't be rich. no, yo no era rico. I was in college. Yo estaba en el colegio, estaba en la universidad I spent 2 years y estudié 2 años at the University of Illinois. en la Universidad de Illinois. But before I went to college, Pero antes de ir a la universidad, I got saved. yo fui salvo. And when I got saved, Y cuando yo fui salvo, it changed my heart. eso cambió mi corazón. I've never been the same. Que nunca pude ser el mismo otra vez. I went there to study chemistry, Y yo fui ahí a estudiar química. and I was aspiring Y yo estaba estudiando. to be a dentist. Y yo también quería ser un dentista. But God started moving in my heart, Pero Dios empezó a mover mi corazón. and I could hardly study. Y casi que no podía ni estudiar. Along with that, Además de eso, the money got low. viene el tema del dinero. So I came back to Chicago, Así que fui a Chicago otra vez. and I lived with my uncle Y estuve viviendo con mi tío and my auntie. y con mi tía. And my uncle says to me, Y mi tío me dijo, "Hey, Lamont, hey, Lamont, they're hiring at this utility en este lugar hay una empresa y están contratando for the summer. para el verano. Why don't you go over there and see if you can find a job?" ¿Por qué no hay? Ve, tal vez le dan trabajo. So I went over there, Entonces yo fui ahí I found a job, y encontré un trabajo. and it was a summer job. Y era el verano. And I was working in this department Y yo trabajé en este departamento called Benefits que era de beneficios, and Records. And records. beneficios y récords. And in this department, Y en este departamento we administered nosotros nos encargamos life insurance, de, por ejemplo, el seguro de vida, dental insurance, de algunos tipos de seguros, medical insurance. seguro médico, So before the summer ended, antes de que terminara el verano. I asked them, could I stay full time? Yo les pregunté, ¿y será que ustedes me pueden dar trabajo a tiempo completo? And before the summer was over, Y antes de que terminara el verano, in the nick of time, así rapidito, they hired me full time. me dijeron, tiempo, trabajo completo. And then I found out Y yo después me di cuenta
they had what you call a college que ellos tenían algo para la universidad, tuition reimbursement program, que era que te devolvían el dinero que gastaras en la universidad, where they are reimbursed que te iban a devolver sometimes 100%, algunas veces 100%, sometimes 90% a veces 90% of tuition. de lo que gastaras en tus estudios. And I said to myself, Y yo pensé, I want to go back to school, yo voy a ir a estudiar otra vez. especially if they don't pay for it. Por supuesto, además si me van a pagar el dinero para eso. So I went to the Human Resources Department, Entonces fui al Departamento de Recursos Humanos, got the form, vine y agarré la forma, took it back, la llevé, start filling it out, la llené, and I could sense the Holy Spirit pero yo sentía que el Espíritu Santo putting the brakes on ponía como un freno ahí about what I was about to do. de lo que yo quería hacer. And I didn't quite understand it. Y yo no lo podía entender. I said, Lord, what are you saying? Y yo pensaba, Señor, ¿qué estás diciendo? And so I just put it aside. Así que yo puse ahí la hojita a un lado, I waited a while, me esperé and sometime later, y alguna vez luego I came back to the department, vine otra vez a lo mismo got another application, y vi la aplicación, brought it home, la llevé a la casa, start filling out again. la volví a llenar And lo and behold, y otra vez the Holy Spirit did the same el thing. Espíritu Santo frenando And He was letting me know, y me decía, this is not for you now. no, la verdad es que esto no es para ti ahora. So I began to think, Y yo pensaba, God, what are you doing? Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? I got a new wife. Tengo una esposa, I want to make more cash for her. yo quiero ganar más dinero para ella, I want to take care of her well. yo quiero cuidar de ella, But God was speaking. pero Dios estaba hablando. At that point, Y en ese momento I had to make a choice. yo tenía que tomar una decisión. Was I going to listen to myself, ¿Yo iba a escuchar a mí mismo or was I going to listen to God? o iba a escuchar a Dios? So I thought, Y yo pensé, perhaps God is saying, tal vez Dios está diciendo, just pay attention to your wife, spend time with her, ponga atención a su esposa, comparta tiempo con ella and trust me for your future. y quiero que confíes en mí para tu futuro. And I thought about it. Y yo pensé, And I'll let you know at the end of the message y al final del mensaje les voy a decir what I decided to do. lo que decidí hacer. But this morning we want to talk about Pero choices. esta mañana queremos hablar de decisiones. You know, our life is filled with choices. ¿Saben? Nuestra vida está llena de decisiones. Do you not know ¿Saben ustedes that they say que ellos dicen we make about 35,000 choices que a tomamos day? hasta 35,000 decisiones por día? Can you imagine? Ustedes se pueden imaginar, This morning before you came to church, antes de venir hoy a la iglesia, you and I made a choice teníamos que tomar decisiones to come to the Lord's house. para venir a la casa del Señor. You may have made a choice what time you were getting up. Usted tenía que decir a qué hora se levantaba. We make choices on what we're going to wear, Tenía que decir qué se iban a mudar, what we're going to eat, qué comerían and when we're going to pick up our phone. y qué iban a venir. And then we have those big choices, Y ahora, entonces ustedes tienen que tomar muchas decisiones, like those financial choices. como por ejemplo decisiones financieras. Am I going to buy that house? ¿Voy a comprar esa casa? Or I'm going to buy that car? ¿O voy a comprar un carro? Or I'm going to invest it here? ¿O voy a invertir en este lugar? And then we have those relationship choices, Y también tenemos decisiones de relaciones, like I did. como yo. Who are you going to marry? ¿Con quién se va a casar? A short story is this, La historia es esta, real quick. muy rápidamente. My wife and I, when we were dating, Cuando ellos eran novios, we were walking to the store. y van caminando a una tienda, And as we walked, y mientras caminan, my wife looked over at me. She said, mi esposa me dijo que era mi novia, you can be my husband. usted podría un día ser mi esposo. I guess I didn't have a choice. Y yo creo que no pude decirlo, But I agreed. pero yo acepté. But we have those choices. Pero tenemos esas decisiones. We have a choice to listen to the doctor's recommendations or not. Tenemos la decisión de hacerle caso al doctor o no. We have the choices when we're in a situation. Tenemos que tomar una decisión cuando hay una situación. Shall we tell the truth or shall we lie? ¿Digo la verdad o miento? Choices. Decisiones. And if you're in leadership, Y si usted está en liderazgo, if you're like a parent, si usted es un papá, you have lots of responsibilities. va a tener muchas responsabilidades. You have a business. Si tiene un negocio, You can have choice overload. va a tener que tener muchísimas decisiones encima de usted. There are so many choices to be made. Tantas decisiones.
And sometimes when you come home, Y cuando usted llega a su casa, after you've been at work all day, después de trabajar todo el día, you got decision fatigue. in your- ya tiene una fatiga de decisiones. You're worn out from making Y choices. ya usted está como quemado. And this decreases your energy. Y su energía baja. This can make you very impatient. Esto lo puede hacer impaciente It can make you grumpy. y puede hacer que se ponga chichoso. Choices. Decisiones. You and I are filled with choices. Usted y yo estamos llenos de decisiones. And the Lord says in Deuteronomy to the children of Israel, Y dice la palabra de Dios acerca de decisiones en Deuteronomio. chapter 30, verse 19, En el verso 30 al verso 19 He said, I have placed before you dice que he puesto delante de ustedes life and death. la vida y la muerte. So choose life Escojan la vida so that you may live. para que ustedes puedan vivir. Yes, we have choices. Sí, nosotros tenemos decisiones. So we're going to turn to Genesis chapter 16, Entonces vamos a ir a Génesis 16, verses 1 through 6. del verso 1 al 6. And we're going to talk about Abraham Y cuando hablamos acerca de Abraham when his wife con su esposa, had to make a choice tenían que tomar una decisión about what she was going to de do lo que iban a hacer about a child. acerca de un bebé. Now, as a backdrop to this, Y entonces, ¿cuál es la historia que tenemos en el contexto? in chapter 15, En el capítulo 15, the Lord has spoken to Abraham. ya el Señor le había hablado a Abraham. He said, Abraham, Le dijo a Abraham, in a vision, en una visión, fear not. no tengas miedo, I'm with you, Abraham. estoy contigo, I'm your shield, yo soy tu escudo, and I am your very great reward. yo soy tu compensación. But Abraham says to the Lord, Pero entonces Abraham le dijo al Señor, God, what should you give me? ¿qué es lo que me harás? He says, I don't have an heir. Ni siquiera tengo un heredero, I don't have a child. no tengo ni siquiera un niño, And the only heir in my house y el único heredero en mi casa is Eliezer from Damascus. es Eliezer de Damasco. I don't have a child, God. Y entonces yo no tengo hijos. And he's the one who's my heir. Y él es el que nació en mi casa y que va a tener mi herencia. And the Lord says to Abraham, Pero el Señor le dice, he's not going to be your heir. no, él no va a ser tu heredero. He says, your heir shall come from your own body. Tu heredero vendrá de tu propio cuerpo. That means Abraham Y eso significa and his wife Sarah. que Abraham y su esposa Sara, This will your heir will come from. de ahí vendría su heredero. And so God has spoken to him. He says, now, just take a step outside Y entonces le dice, salga un poquito afuera and look up at the sky. y vea las estrellas, vea el cielo. If you can count the Si stars, usted puede contar las estrellas, so shall your descendants be. así van a ser tus descendientes. And the Bible said that Abraham Y la Biblia dice que Abraham believed God. creyó en Dios. And it was accounted to him Y a él se le fue tomado eso for righteousness. por fe y justicia. So here it is in Genesis Y dice aquí en Génesis, chapter 16, verses 1 en through el 6. verso 16 del 1 al 6. Now Sarai, Abraham's wife, had not borne him a child, but she had an Egyptian slave woman whose name was Hagar. So Abraham, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, so Abraham, entonces Abraham she said, le dijo, see now, mira ahora, the Lord has prevented me from having children. el Señor me ha hecho estéril. Please have relations Por favor, acuéstate with my slave woman. con mi esclava Agar. Perhaps I will obtain children through her. Tal vez por medio de ella yo podré tener hijos. And Abraham listened to the voice of Sarah. Y Abraham escuchó la voz y aceptó lo que decía Sara. And so after Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, Y entonces cuando ya habían vivido 10 años en Canaán, Abraham's wife Sarah took Hagar, entonces Abraham tomó a Agar, the Egyptian, la egipcia, her slave woman, que era su esclava, and gave her to her husband Abram y se la dio as his wife. como esposa. Then he had relations with Hagar, Y entonces ellos se acostaron. and she conceived. Y ella concibió. And when Hagar became aware Y cuando Agar se dio cuenta that she had conceived, de que estaba concebida, her mistress was insignificant entonces empezó a actuar de una manera diferente. in her sight. Ya veía a Sara de otra manera. So Sarah said to Abram, Entonces Sara le dijo a Abraham, may the wrong done to me be upon you.
que lo que esto ha pasado sea sobre ti. I put my slave woman into your arms. Yo puse a mi esclava en tus brazos, But when she saw that she had conceived, pero cuando ella vio que estaba embarazada, I was insignificant in her sight. ahora me mira con desprecio. May the Lord judge between you and me. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. But Abraham said to Sarah, Pero entonces Abraham le contestó a Sara, look, your slave woman is in your own mouth. mira, la esclava está bajo tu poder. Do to her what is good in your sight. Haz con ella lo que tú quieras, lo que piensas que esté bien en tu manera de pensar. So Sarai treated her harshly, Entonces Sara la empezó a maltratar and she fled from her presence. y entonces Agar se fue, huyó. So we see in verse 1 that Sarai, Entonces vemos en el verso 1 que Sara she couldn't bear children. no podía tener hijos. She was barren. Ella era estéril And back in those days, y en aquellos tiempos, in an Eastern culture, en la cultura judía, it was a disgrace era algo muy malo, era una desgracia no poder tener hijos. for a woman to not have children for her husband. Para una mujer que no le pudiera dar hijos a su esposo. And you might ask why. Y ustedes tal vez deben de preguntarse. And it wasn't for any personal reason. Y no era como una razón personal, It was really social. era algo social, Yes, emotional era emocional. and economical, it could be a problem. Entonces económicamente también podía ser un problema y socialmente. You see, there were cultural expectations back in those days. Porque había algo que la cultura esperaba a los demás. And having children Y tener hijos was a sign of blessing from God, era un signo y un símbolo de una bendición de Dios, especially having sons especialmente niños, for the inheritance to the family porque era la herencia de la familia and for carrying on the family line. y para que siguieran el nombre de la familia. So if a woman didn't have a child, Entonces, si una mujer no tenía hijos, she was looked upon as somebody who's lacking se veía como que era menos or something was wrong. o algo estaba mal. And then there was the social pressure Y después la presión social or the shame. o la vergüenza, Often women would feel embarrassed porque las mujeres se podían sentir que estaban avergonzadas, or feel shamed by other women sentían que otras mujeres las hacían que se in their avergonzaran culture, in their culture en esta cultura, because they could not have children. porque no podían tener niños. And then in those days there was this pressure, Y entonces en esos días había una pressure from the family, presión de la familia, pressure from the community. presión de la comunidad. That's why you look at Genesis chapter 30 verse 1. Por eso es que si vamos a Génesis y vamos al capítulo 31, Rachel says to her husband Jacob, Raquel le dice a su esposo Jacob, give me children dame hijos or else I die. o moriré. It was that significant to them. Era así tan significativo And then there was this personal identity y había una identidad personal en el tener hijos and purpose y un propósito to motherhood. de ser madres. And being a mother was a very, very prestigious thing to Y be. ser mamá era tan prestigioso. And I believe it's the same way today. Y yo creo que de alguna manera es igual hoy. It's an honor to be a mom. Es un gran honor ser mamá. It's an honor to have a mama. Es un honor tener una mamá. I don't know about you, but there's something about mama. Pues no sé qué piensan ustedes, pero es algo maravilloso acerca de las Her, madres. her identity in the home La identidad de una madre en el hogar is very significant. es tan significativo. I remember when my children were small. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños. All they wanted was mama. Ellos siempre querían a mamá. It wasn't until they got older that they wanted to be around daddy. Fue hasta después cuando ya ellos crecieron. But it was something about mama. Pero siempre ha habido algo acerca de la madre. And mama has a certain identity. Y la mamá tiene una identidad. She has a certain impression of the family. Tiene este efecto, esta impresión en la familia. And it gives her a purpose. Y le da un propósito. It makes her feel wanted. Y le hace sentir querida. I remember I was at home. Un día estaba en la casa. And we live in a cabin and there's a second story to it. Y recuerdo que vivíamos en una cabina y había un segundo piso. And Regina and I, we have set up our own little desk. Y entonces ahí Regina y yo teníamos un escritorio So I'm up there studying or working or doing something. y para estudiar, para trabajar. And I came down Y yo vine and I went to the restroom.
Y yo fui al baño. And as I was coming from the restroom, Y cuando yo regresaba del baño, I saw my wife crying. yo vi que mi esposa estaba llorando. And as I was going by, she called me. She says, Y "Mom, cuando ella me vio, me llamó. can you come here for a minute?" ¿Puede venir un minuto? I said, "Yes, sweetheart. What's wrong?" Sí, ¿qué pasa, cariño? She says, I've been studying in the Bible, Yo estaba estudiando en la Biblia, in this Bible study, en el estudio bíblico, about purpose. en propósito. And she said to me, Y ella me dijo, she says, "I don't really know what my purpose is." yo no veo bien cuál es mi propósito. Now, me knowing my wife, Y yo, conociendo a mi esposa, oh, she has a lot of purpose. ella tiene muchísimo propósito. But I said, "Well, what's wrong?" She Pero says, yo digo, "What?" ¿qué pasó? Cuénteme. She says, ¿Sabe? for so long, Por mucho tiempo, I've been a mother. yo he sido una mamá. And I'm just used to being a mother. Y yo soy tan acostumbrado a ser una mamá. But now it's different. Pero ahora es diferente. We're here in Costa Rica. Estamos aquí en Costa Rica. We have one son here, that's Jeremiah. Tenemos un hijo aquí que es Jeremiah. She said, but being a mom, Pero ser una mamá it's not the same. ya no es lo mismo. And so I began to encourage her Entonces yo la empecé a motivar and share with her y compartir con ella the purposes that I saw in her. propósitos y propósitos que yo veía en ella. And I began to share with her, I said, "Sweetheart, Y yo le dije, cariño, you know you're in another season. estamos en una estación diferente ahora. And you know, ladies, ¿Y saben qué es, señoras? as moms, your seasons change. Como madres sus épocas cambian. You're not always that mother No es siempre esa mamá that's running behind your children. que corre detrás de los chiquitos que están pequeños. Now they get on their own. Porque ahora ellos ya corren por sí solos. They get grown. Ya se hicieron grandes. They change. Ellos cambian. And motherhood changes. Pero también el ser mamá cambia. So I began to encourage her. Entonces yo la estaba motivando a ella I said, "Sweetheart, y le dije, cariño, you're in a different season. estamos en una época diferente. You're still a mom. Siempre serás una mamá. You will always be mom." Siempre serás mamá. And I began to encourage her. Y yo la estaba motivando. And then about 2 weeks ago, Y ahora, hace unas 2 semanas, I was sharing with her yo estaba compartiendo con ella how God cómo Dios is really maturing her está ayudándole a madurar in a broader way. en una manera amplia. And that God is bringing out of her Y que Dios está trayendo y sacando de ella all that He wants her to be todo lo que quiere que ella sea as a woman. como mujer. You see, changes in seasons Hay cambios, hay estaciones, hay épocas. affect a lot of time your purpose. Y eso afecta nuestro propósito. But sometimes when there's a change in seasons in your life, Pero cuando hay cambios y estaciones y épocas en tu vida, it's kind of blurry. y entonces es como borroso. So I said, "Sweetheart, Entonces yo le dije, cariño, let that woman out. deja que esa mujer salga, God is calling you to. que Dios te está llamando, There's another season in your que life. es otra época en tu vida. The Lord has another thing Dios tiene cosas nuevas that He's doing in your life." que está haciendo en tu vida. And I say to my sisters, Y yo le dije a mis hermanas, as God brings life changes, mientras Dios trae cambios en tu vida, as He brings you into different seasons of motherhood, te lleva a otras estaciones y épocas de ser mamá, just let God do it. deja que Dios He trabaje. has a broad purpose Tiene un propósito más amplio in your life, en tu vida and He wants to bring it out y quiere que eso salga in you. en ti. So Sarah, Así que Sara, she had perhaps tal vez some of these pressures alguien la estaba presionando. on her Estaba presionando a Sara as she was looking at having children. y pensando en tener hijos. And so in verse 2, she says to Sarah, Entonces dice en el verso 2, she said to her husband Abram, le dice a su esposo Abraham, "Now the Lord is preventing me el Señor está diciéndome, from having children. el Señor no me está permitiendo tener hijos. So go into Entonces vaya my slave woman, a mi esclava, Hagar, Agar, and have relations with her." y acuéstese con ella. And Abraham listened to his wife. Y Abraham le hace caso. He listened to her, Él la escucha, but I'm quite sure he remembered pero yo estoy seguro de que él recordaba
what God had said to him lo que Dios le había dicho in chapter 15. en el capítulo 15, That God was going to bring a child que iba a traer a un niño through his own body. de su propio cuerpo, That would be with his wife Sarah. que iba a ser con su esposa Sara. For certainly Abraham couldn't have babies by himself. Porque lo sabemos que Abraham no podía tener hijos él solo. Could you imagine ¿Se imaginan ustedes men having children? que los hombres den a luz? No, it doesn't work, does it? No, eso no funciona así. I often think in my mind, Yo a veces pienso, what would it have been like in the Garden of Eden? ¿cómo hubiera sido en el jardín del Edén? If God has called Abraham to work the garden, Que están llamando Dios a ellos and Abraham is 8 months pregnant. y que Abraham esté embarazado. He's trying to get the work done, but he's carrying the baby. Y entonces está haciendo unos huecos y está acabando y está embarazado. I tell you, if that was me, Yo le digo, yo eso era me imaginaba a mí mismo. we wouldn't have had 8 children. Que si hubiera sido así no hubiéramos tenido 8 hijos. Maybe 1. Tal vez uno. I'm so thankful. Yo estoy muy For my agradecido wife. por mi esposa. She carried 8 of them. Ella llevó a 8 de ellos. But here it is in chapter 16, verse 3. Ahora en el capítulo 16, verso 3. It's 10 years later. Ya han pasado 10 años. Remember when Abraham left Haran, ¿Saben cuando Abraham estaba en el otro lugar? he was 75 years old. Cuando era de 75 años. Now he's 85. Y ahora era 85 años. And Sarah undoubtedly Y entonces Sara has heard from Abraham ha escuchado how God's going to bless him, a Abraham que Dios los va a bendecir. how God's going to make him a great nation, Cómo Dios los va a hacer una gran nación. and how God's going to bless those that bless him, Y cómo Dios va a bendecir a todos los que lo bendigan. and how he's going to curse those that curse. Y cómo va a maldecir a todos los que lo maldigan. But here's Sarah. Pero aquí está Sara. She heard all that good news, Él oyó todas las buenas noticias. but she didn't have a baby. Pero ella aún no tiene un bebé. That must have been pressure. Entonces eso es una presión. With all the cultural pressure, Con todas las presiones culturales. there must be pressure on her. Tiene que ser una presión sobre ella. And so she Y entonces ella said to Abraham, le dice a Abraham, go into my slave. vaya con los esclavos. Perhaps I'll have babies together. Tal vez a través de ella yo pueda tener un bebé. And that's what happens a lot of times when we're in decisions. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones. Sometimes Algunas veces the pressure la presión of the times, del tiempo, the pressure of your situation la presión de las situaciones can cause you and I que nos llama a nosotros, to make choices nos va a hacer tomar decisiones that are outside of the will of God. que están fuera de la voluntad de Dios. We can make choices Podemos tomar decisiones because of the pressure of the culture. por la presión de la cultura. We can make moral choices. Podemos tomar decisiones morales. We can make family choices. Podemos tomar decisiones familiares, Being under pressure. pero bajo presión. And see, while the pressure is on, Y aun cuando esa presión está ahí, you and I ustedes y yo have to sit tight tenemos que sentarnos and listen to the voice of y God. escuchar la voz de Dios. Because sometime in the midst of the pressures, Porque algunas veces con esa presión we get impatient. nos volvemos impacientes We make y tomamos malas decisiones. choices Tomamos decisiones that God que no, has not given us. que Dios no nos ha dado. And in verse 4, En el verso 4, Abraham has relations with Hagar. ya entonces Abraham se acostó con Agar. Who knows? Maybe he had some pressure too. También tal vez él se sentía presionado And she got pregnant. y resulta que ella queda embarazada. And after Sarai found out she got pregnant, she noticed Y cuando Sara se da cuenta que está embarazada la esclava, that Hagar que Agar thought that she was insignificant. ya empezó a ver a la otra señora como insignificante, That is Sarai que es Sara, in her sight. de la manera en que ella la ve. In other words, it seemed like she got kind of big-headed. Entonces parece que ella se sentía más por ya estar embarazada. She said, yes, I got your husband. Y dice, sí, yo ya me acosté con su esposo, You couldn't have a baby. porque usted no puede tener hijos, But I got him. pero yo sí, He gets a baby. y ahora él tiene un bebé. So she began to look with probably a side eye towards Y Sarah. entonces empieza a hacerle modos a Sara. But ladies, you know that. Pero ustedes saben, señoras, You can pick up those attitudes. que
Usted puede tomar esas actitudes. And Sarai, she picked it up Y entonces Sara se dio cuenta that she had an attitude. que Agar ya se estaba comportando extraño. She picked it up Se dio cuenta that this woman que esta mujer who she gave to her husband que le dio su esposo was looking down on her. la estaba viendo así por el hombro. She was building herself up because she had the baby. Ella se estaba sintiendo más porque She tenía had, el bebé. she had conceived Ella había concebido through Sarah's husband. a través del esposo de Sara. So Sarah, Entonces Sara, in verse 5, en el verso 5, she came to Abram ella va a hablar con Abraham and she said to him, y le dice que este error that Hagar que pasó con Agar, has done to me, todo esto que está haciendo ella en contra mía, may it be upon you, Abraham. que ahora es culpa tuya. She blamed Abraham Entonces ella culpó a Abraham. for her choice. Por lo que ella decidió, le da la culpa a Abraham. Instead, she didn't take accountability En vez de ella tomar responsabilidad por su error, for her choice. por lo que ella había decidido, She blames her husband. ella le da la culpa a su esposo. You know, every choice ¿Saben ustedes? Todas las decisiones that you and I make que nosotros tomamos has a consequence. tienen una consecuencia. It's going to be good. Va a ser bueno, It's going to be bad. va a ser malo. But the choices we make, Pero las decisiones que tomamos, whether they're good or bad, sean buenas o malas, we're responsible. somos responsables. We can't blame nobody. No podemos decirle a los demás que tienen la culpa. We can't point the finger at nobody. No podemos ir a señalar a los demás. We must take accountability Tenemos que tomar responsabilidad for our choices. por nuestras decisiones. Do you remember in the Garden of Eden ¿Ustedes recuerdan en el jardín del Edén? what happened between Adam and Eve? ¿Qué pasó con Adán y Eva? When God came walking through the garden, Cuando Dios caminó en el jardín. He says, "What is this? What's going on?" Él les pregunta, ¿qué está pasando aquí? And what did you see? ¿Y qué ven ustedes? ¿Qué dicen? Lack of accountability. Y saben, no hay ninguna responsabilidad de sus errores ahí. Oh, it was the serpent that deceived. Porque uno dijo, fue la serpiente que me engañó. And Adam says, "It's the woman you gave Y me." dice, la mujer que tú me diste. And that's how we do sometimes. Y así es como We nosotros pass the somos. book Nosotros pasamos la culpabilidad. rather than taking the accountability En vez de tomar responsabilidad, because we don't want the heat on us. porque nosotros no queremos el calor en nosotros. But as followers of Christ, Pero los seguidores de Cristo, you and I are not going to always make the decisions. nosotros ahora no vamos a estar tomando las decisiones. Oh, husband, you and I might make a bad choice. Entonces usted y yo podemos tomar una mala decisión. And then the wife comes to you. Y entonces viene después la esposa. What's going on with ¿Qué this? está pasando aquí? Well, it's too late now. Ya es muy tarde. We have to take personal accountability Cada uno debe tomar responsabilidad de sus errores. for our choices. Por esas decisiones, Don't blame the wife. no le eche la culpa a la esposa, Don't blame the husband. no le eche la culpa al esposo, Don't blame the children. no le eche la culpa a los niños. And we live in a day now, I've seen a lot of it, where kids are just blaming their parents. Pero vemos ahora como está It's el almost like mundo, the parents are the worst thing ever. que los chicos siempre culpan a los padres, But don't blame your parents. pero no le culpe a sus padres. It's always coming back to our personal accountability between us and God. Porque en realidad eso viene acerca de cuál va a ser nuestra rendición de cuentas entre Dios y nosotros. So God says, Dios dice be accountable que ustedes tienen que rendir cuentas for our choices. por nuestras decisiones. But Abraham Pero Abraham kind of slid right out with it. viene entonces And he says to Sarai, y le dice a Sara, look, ¿sabe qué pasa? this is your slave woman. Esta es tu esclava. Do with her whatever you want to do. Haz con ella lo que quieras, That seems right to you. lo que a usted le parezca bien. So Sarah Entonces Sara began to treat her very harshly. la empieza a tratar mal. And Hagar fled. Y entonces Agar se va, huye. Hence, Ella se va. the meaning of her name, Y ese es el significado de Agar, el nombre de ella, to flee, que es huir, to run. que es correr. That's exactly what she did. Eso es lo que significa realmente su nombre Agar. So as you and I face choices, Entonces, mientras ustedes y yo enfrentamos decisiones, let's remember recordemos that the pressures, que la presión, the heat of life, que el calor de la vida can make us become impatient.
nos puede hacer impacientes or can make us o nos puede hacer make bad choices. que tomemos malas decisiones. But instead, Pero en vez de eso, thank God, denle gracias a Dios, we have the Word of God, porque tenemos la palabra de Dios, we have the Holy Spirit, tenemos al Espíritu Santo, we have brothers and sisters in tenemos Christ hermanos y hermanas that we can share with que les podemos compartir to help us para que nos to make ayuden our choices. a tomar decisiones. So what about my choice? ¿Qué acerca de mi decisión? In the story I was sharing you from the beginning. Como lo que yo estaba compartiendo con ustedes al principio. Here I was, a young man, Yo estaba ahí bien joven, aspiring to do well. que yo quería que me fuera bien. Here I was, a young man Aquí un hombre joven that saw all these opportunities in front of me. que vio todas esas oportunidades frente a él. And then I sensed the voice of God Y yo escucho la voz de Dios putting the brakes on que me está frenando, something as simple as así diciéndome, going back to college como diciendo, bueno, voy a seguir el colegio, la universidad, and getting my tuition paid free. voy a ir a que me paguen, ya me den por lo que gaste en la universidad. So I thought to myself, Y entonces yo pensé por un momento, what shall I do? ¿qué debería hacer? Shall I really just spend time ¿Debería yo gastar tiempo, focusing on my wife, my marriage, estar más enfocado en mi esposa, en mi matrimonio? rather than just running out, ¿O debería yo de going to night school, ir a la escuela and trust God? o confiar en Dios? I had a choice. Yo tenía que tomar una decisión. It wasn't very easy. No fue fácil, But I said to myself, pero yo pensé y me hablé a mí mismo, I'm going to trust God. yo voy a confiar en Dios, I'm going to believe God voy a creer en Dios for my future. por mi futuro, I'm going to listen to the voice of God. voy a escuchar la voz de Dios I'm going to find out what He's going to do. y voy a darme cuenta un día de lo que Él va a hacer. And I'll tell you something. Y les voy a decir algo, It seemed like every time my wife, parece que cada vez que mi esposa, every time she got pregnant, cada vez que ella quedaba embarazada, I got a raise. a mí me aumentaba mi salario. Now, I don't think that all happened always, but it just seemed like every time when she got pregnant, Y no, and she got pregnant often, y no les voy a decir que era que cada vez que hace tiempo exacto, pero cada vez que tenía un bebé, I got a raise. me daban otro aumento. That amazed me. No, eso me maravilló. And then let me tell you something. Y le voy a decir algo, Learning to trust in God aprender a confiar en Dios comes viene when you and me cuando usted y yo are in hard places. estamos en tiempos difíciles. You can't strengthen a muscle Usted no puede hacer que un músculo sea más fuerte without some resistance on it, sin que haya resistencia, without some weight. sin que haya peso. And boy, did I learn to trust God. Y yo les digo, vaya que aprendí a confiar en Dios. I mean, we were serving the Lord Nosotros servíamos a Dios in a local church. en nuestra iglesia, We were giving. nosotros dábamos, And one time, y una vez my wife and I had got the bills together, mi esposa y yo estábamos hablando, and I gave her the bills. y yo le estaba dando el tema de las cuentas, So when she goes shop, y ella va a hacer compras, drop it in the mailbox. va a lo que es el correo, And I given her, y yo le había dado the grocery money. dinero, And she mistakenly dropped the grocery money with the mail in the mailbox. y entonces parece que puso el dinero en el correo. And guess what? ¿Y saben qué? That's all we had. Eso era todo lo que teníamos. We couldn't buy any No groceries. podíamos comprar el diario. So my sweetheart got me, was sharing in church. Y entonces mi esposa fue a la iglesia, And before you knew it, y sister came by antes de que nos diéramos cuenta, vino su hermana and gave us a check for $50. y nos dio un cheque por $50. My sweetheart went out to the mailbox that Monday morning, Entonces después fuimos a la cajita del correo, met there with the mailman, hablamos con el hombre del correo and got the $140. y nos dieron $140. Something that seemed like a bad thing, Algo que parecía algo malo, it wasn't just $140. no era solamente $140, It turned out to be $190. eran 190. God provided. Dios es de provisión He taught us to trust Him. y Él siempre nos enseñó a confiar en Él. And I'll tell you, Y yo les digo, the Lord did some things at the hands of my wife. It was just miraculous. Dios hizo cosas en nuestras manos, en nuestra vida, que eran milagrosas. We didn't have a lot of money to go out and eat all the time. No teníamos mucho dinero para ir a comer afuera, But boy, she could cook some meals. pero ¿saben qué? Ella cocinaba maravillosamente.
I would tell people Yo les decía a la gente when my wife had just a boot, que mi esposa, she could turn that boot que ella podía agarrar into a meal. a cualquier cosa y And I convertirla. believe that. Si le dan una bota, I la hacía mean, comiendo. she sold clothes. Ella hacía ropa, She made all kinds of crafts. hacía un montón de manualidades. God had her to start a small business. Dios le ayudó a hacer un She pequeño did well negocio. there. Ella se encargó de administrarlo And God showed me something. y Dios me enseñó algo. You don't always have to go the conventional way. No tiene que siempre ir en esta manera, Just trust me. tiene que confiar en mí. And I trust him. Y yo confío en Él. And I'll tell you what, Y yo les digo una cosa, God did some miraculous things. Dios hizo milagros. So to your mothers that are here, Aquí hay muchas madres I say to you, y yo les digo, thank you. gracias. Thank you for being mom. Gracias por ser una madre. I thank my wife for being a mom. Yo doy She stayed there. gracias, yo doy gracias a Dios y doy gracias a mi esposa por haber estado ahí. She worked hard at it. She was a good homemaker. Trabajó y construyó el hogar. Still is, Aún lo hace just in a different capacity. de una manera diferente. But God used her as a mom. Pero Dios la usó maravillosamente como mujer, como esposa. So as we close, with every eye Entonces ahora, closed and every head bowed, mientras nosotros vamos cerrando, you may be here today, usted tal vez está hoy aquí and perhaps you made some bad choices, y tal vez ha tomado malas decisiones, like I have, como yo he tomado malas decisiones, like many others have. como otros han tomado malas decisiones. But I'm here to tell you Pero yo estoy aquí para decirles that Jesus is not que Jesús, here to blame you. Él no está aquí para echarte la culpa. Instead, En vez de eso, Jesus is here. Jesús está aquí. He came Él vino to redeem para redimirte. you. He came Él vino to forgive you. para perdonarte. He came Él vino to save you. para salvarte. The Word of God says that, Dice la palabra de Dios John 3:16, en Juan 3:16. for God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that He gave His only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito, that whosoever believeth in Him para que todo aquel que en Él cree would not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga vida eterna. In the next verse He says, Y dice después en el verso 17, for God did not porque Dios no vino, send His Son no envió a su Hijo into the world al mundo to condemn the para world, condenarlo, but that through Him pero que a través de Él, the world el mundo might be saved. sea salvo. And if you're here this morning, Y si estás aquí esta mañana you want to come to get to know, y quieres a conocer, you want to believe upon quieres creer en the Savior el Salvador, Jesus, Jesús, who forgives, que who perdona, cleanses, que limpia, who washes, que te lava, who set our path straight, es el que endereza nuestro camino. please raise your hand. Levanta That's tu you. mano. You want to know this Jesus. Si ese es el You wanna Jesús know all que quieres about it. Amen. conocer, Amen. Amen. levanta tu mano. Amen. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.